Hola a todas y a todos. En este video se expondrá el capítulo Historia e Identidad Latinoamericana del libro Modernidad, Razón e Identidad de Jorge Larraín. Este es un trabajo para el curso Historia Social de América Latina. Somos Camilo Abarca y Dominique Granadino. Jorge Larraín es un sociólogo chileno nacido en 1942, académico emérito de la Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Sociología en la Universidad Católica de Chile y con doctorado en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Su principal área de interés son la cultura e identidad latinoamericana, la modernidad y la modernización en América y el concepto de ideología. Este video se dividirá en 4 partes esenciales. 1. La conquista y la construcción española del otro. 2. La crisis de la independencia y la nueva síntesis cultural. 3. La depresión económica mundial y el fin de la dominación oligárquica. Y 4. El hispanismo. El texto parte situándola su desarrollo en 1992, con la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles a América y la posterior colonización del continente. La idea es que en este contexto particular hay un impulso para nuevos debates y estudios acerca de la identidad latinoamericana. Dentro de este debate se subrayan 2 posturas centrales. 1. Los que revisan críticamente la conquista española y buscan revalorar la contribución olvidada y oprimida de las culturas nativas. 2. Los que exaltan la contribución cultural española, especialmente en lo religioso, y buscan en los procesos de mestizaje la matriz de nuestra identidad. En algunos de estos estudios que surgen en este contexto, se nota una cierta tendencia, como denomina Larraín, ingenua, a creer que parte de los problemas actuales de América Latina podrían resolverse con una vuelta a los valores y prácticas de las comunidades indígenas o a los valores religiosos desarrollados en el mestizaje. Y en palabras del mismo Larraín, las tentaciones esencialistas y simplificadoras acechan estos trabajos. Se expande la idea que existe una esencia o matriz cultural sepultada y olvidada que hay que recuperar. Estas posturas toman 2 formas: las que rechazan el carácter híbrido de nuestra cultura y buscan en algunos de sus componentes, sea el español, el indígena o el racionalista, la clave de nuestro ser verdadero o la clave para su reconstrucción, y las que, aún aceptando una matriz cultural híbrida, la fijan históricamente en un cierto periodo y se niegan a considerar el impacto de nuevos aportes. Por eso, para Larraín es necesaria una mirada histórica y una concepción no esencialista de la identidad para examinar los diversos factores que contribuyen a la formación de la identidad latinoamericana y cómo cada síntesis se va modificando. En este sentido, afirma que esta historia debe ser capaz de mostrar los factores que aportaron a la formación de la cultura latinoamericana y entender el porqué de la superioridad de los colonos españoles frente a los indígenas, teniendo en cuenta que España y su colonización no era guiada ni por la Ilustración ni por el progreso, puesto que era un país bastante atrasado. El autor señala la gran variedad de versiones acerca de las características de la identidad latinoamericana, que comienzan a formarse inmediatamente tras la llegada de los colonos a América, además de señalar que la identidad se construye y se cuestiona a partir de periodos de crisis que para Larraín son 4. 1. El periodo de colonización, en donde se incluyen las construcciones del indígena como un otro inferior. 2. Crisis de la independencia, en la cual se observa la formación de Estado-naciones a comienzos del siglo XIX, proceso que es altamente influenciado por la Ilustración. 3. Periodo de entreguerras, en donde las clases medias y obreras comienzan a desafiar el orden establecido. Y 4. Los años 70, en los cuales podemos ver el fracaso de los regímenes populistas, la radicalización de las clases populares y golpes militares en América del Sur. Para caracterizar la conquista y todos los fenómenos que surgen de esta, Larraín define y diferencia la cultura española y la indígena. Por su lado, la cultura ibérica en 1492 no era propiamente moderna y racionalista, sino que estaba profundamente influenciada por la religión, los valores morales absolutos y la intolerancia contra cualquier cosa diferente. España era todavía un país semifeudal y era el mejor ejemplo de lo antimoderno. Dada la estrechez e intolerancia
de la cultura española de este tiempo, no es sorprendente que los conquistadores quisieran imponer sus ideas desde el principio y sin mayores consideraciones, todo direccionado a encontrar riquezas para la corona. Por otro lado, las culturas indígenas eran variadas y más bien aisladas unas de otras, lo que explica el hecho de que fueran derrotadas, separadas y fácilmente una tras otra. La resistencia indígena contra un puñado de soldados españoles fue débil y limitada. La mayoría tenía una férrea jerarquía, lo que la hace dependiente de un poder central. Tenían una visión de mundo en donde las cosas no pueden ser de otra manera. Pensaban que el curso de los eventos estaba fijado y no podía ser alterado por ninguna acción, lo que les dio una ventaja inicial a los españoles. Además, la idea de progreso les era totalmente ajena. Su mundo se volvía hacia el pasado, estaba controlado desde este y no se proyectaba hacia un futuro abierto. Como se menciona en el texto La conquista de América, el problema del otro, de Todorov, citado en el mismo capítulo de Larraín, la superioridad española consistió en que los conquistadores españoles entendieron el mundo indígena mucho mejor que lo que los indios entendieron el mundo español. Esta comprensión superior fue el instrumento que permitió a los españoles destruir las civilizaciones indígenas. Los españoles incluso legalizaron sus acciones de dominación por medio de procedimientos formales. Inscribieron un documento llamado Requerimiento, que afirmaba una serie de principios cristianos y el hecho de que América había sido entregada a los monarcas españoles por el Papa. Este era leído a los indígenas en castellano, idioma que no comprendían, y si los indígenas se rehusaban a hacerlo, o sea, a seguir la religión católica, se usarían medios violentos para imponerla. Un fenómeno determinante en la relación entre estas dos culturas fue el exterminio indígena. Entre algunas razones de este se encuentran las enfermedades traídas desde Europa, el trabajo forzado, matanzas, esclavitud y pésimas condiciones de vida, que también derivan en la caída de la tasa de natalidad. Además del exterminio, se destaca la tortura hacia los indígenas. El sacerdote Jerónimo de San Miguel le escribe al rey en 1550. A unos indios los han quemado vivos, a otros le han cortado con muy grande crueldad manos, narices y lenguas. Lo anterior, señala Todorov, no solo se debe a la mejor comprensión de los españoles sobre el mundo indígena, sino que esta comprensión es instrumental con el fin de explotarlos. Larraín agrega a esto que, si comprender no va acompañado de un reconocimiento pleno del otro como sujeto, entonces esta comprensión corre el riesgo de ser utilizada para fines de explotación. Después de definir y comparar la cultura hispánica e indígena, el autor indica que es necesario reconocer que un entendimiento entre ambas culturas resultaba imposible, ya que entre la moralidad católica y las formas culturales indígenas era imposible encontrar un terreno común. Como los españoles buscaban explotar, utilizan la fuerza armada para introducir el trabajo forzado y las relaciones serviles. Los indígenas son llevados a las encomiendas. De estas surgen las relaciones español-indígena y así se inicia el mestizaje, además de las violaciones por parte de los españoles a mujeres indígenas que desde un principio estuvieron presentes. Tras la reducción de la población indígena antes mencionada, se hace necesaria nueva fuerza de trabajo. Allí es donde aparecen los esclavos negros traídos de África. Estos se dividieron en dos tipos, los de plantaciones y los de familia. Frente a esta exposición de la cultura española, expresada en diferentes ámbitos, en el texto se distinguen 4 tipos de respuesta por parte de los indígenas: la actitud rebelde, la sumisión a la cristiandad, la resistencia activa y sincretismo o sumisión parcial. Además de estas, estaba la resistencia pasiva, desde la cual los indígenas adoptaban la religión, pero solo de manera superficial. Muy prontamente, la presencia de caciques o jefes indígenas se hace importante para mediar entre las autoridades coloniales y la población indígena. Cabe destacar además el comienzo de una identidad colonial fuertemente influida por la Iglesia Católica, relacionada con el autoritarismo político, la esclavitud, el racismo y el monopolio religioso. Incluso la Iglesia llega a prohibir la producción y difusión de material y conocimiento científico. Como segundo punto, se menciona que junto a los procesos de independencia se inicia un nuevo proceso de síntesis cultural influenciado principalmente por las ideas europeas de la razón y liberalismo, en contradicción con el legado indoibérico fundado esencialmente en la religión y el racismo.
En primer lugar, la influencia de diversas corrientes europeas llevó a un rechazo del legado cultural indoibérico, junto a la imitación de modelos extranjeros como una solución para los problemas de Latinoamérica. Estas ideas además tendían a promover abiertamente el racismo y evidenciaban que los extranjeros veían a los latinoamericanos como una raza inferior que debía ser guiada principalmente a través de la europeización. En el caso de mejorar la raza, se proponían como soluciones la inmigración europea y la educación pública masiva como forma de suplir sus supuestas debilidades. Pese a lo anterior, América Latina seguía siendo una región atrasada que vivía en contradicción al poseer una clase dominante oligárquica, aristocrática y de origen agrario que, pese a sus intentos por construir un Estado y sistema jurídico republicano y democrático, terminó generando uno que solo restringía la participación política y económica de los miembros de la alianza dominante. De esta forma, la influencia de las ideas europeas fundadas en la razón y el progreso no significaron necesariamente un cambio drástico en la sociedad latinoamericana. De todas formas, no todo era tan malo, y pese a la adopción más bien acrítica de las ideas europeas esencialmente racistas y a la inferioridad con la que estos mismos europeos consideraban a Latinoamérica, esto no constituyó una regla. En muchos casos solo se adoptó el deseo de modernización, énfasis en la importancia de la ciencia y la fe en la educación. Como tercera idea principal, se habla de un nuevo periodo de crisis que abarca las décadas del 20 al 40 aproximadamente, y donde aparecen trabajos que vuelven a colocar sobre la mesa la cuestión de la identidad latinoamericana, derivando principalmente en dos corrientes. En primer lugar, aparece una especie de movimiento reivindicativo en el contexto de la ofensiva expansionista estadounidense en América Latina de fines del siglo XIX, en tanto critica la imitación a modelos extranjeros y promueve la reivindicación de la realidad latinoamericana. Muchos autores que promovieron esta corriente exaltaron el mestizaje, definiendo la identidad latinoamericana en términos de mayor cultura, idealismo y misión universal de una raza mestiza que se contrapone a los otros. Por otro lado, surge un movimiento indigenista que, en esencia, busca un retorno a valores y costumbres indígenas en oposición al legado europeo. Pero este movimiento está lejos de ser uniforme, variando desde la afirmación absoluta y esencialista de la raza indígena hasta su asimilación e integración a la cultura nacional. En los años 30, diversos autores escribieron sobre las particularidades de la identidad de América Latina y sus diferencias con Europa, entre los cuales predomina un pesimismo en la evaluación de la identidad latinoamericana, como es evidenciable en los escritos de Ortega y Gasset, Keyserling y Waldo Frank, cuyas ideas se condensan en las 4 características expuestas en la diapo. Además, aparece una convergencia en las opiniones de los autores extranjeros y locales, mostrando que las autopercepciones latinoamericanas reflejan de algún modo los prejuicios y estereotipos sostenidos por los extranjeros. Como cuarto punto se menciona el hispanismo, el cual se define como una corriente de pensamiento que valora el carácter distintivo del estilo de vida, tradiciones y cultura hispánicas que ha existido en América Latina desde la época de la independencia. La fuerza inicial de este movimiento era pequeña y ganó fuerza recién a comienzos del siglo XX, cuando algunos intelectuales oponen la raza latina a la sajón imperialista. No obstante, el hispanismo en estos autores era moderado, dada la valoración que le daban al mestizaje. En algunos casos fue el intento de oponerse al indigenismo lo que realmente alimentó la corriente hispanista, radicalizándola. Es junto al surgimiento de estas corrientes hispanistas e indigenistas que aparecen las posturas esencialistas en el debate sobre la identidad latinoamericana, estando en un contexto de readecuación dentro de un inestable escenario internacional. Estas posturas convergen en la idea de que los problemas que tiene Latinoamérica se deben a que existió un abandono del verdadero ser nacional y a la constante tendencia a imitar modelos extranjeros como soluciones sin adecuarlos realmente a la realidad latinoamericana. Las dos principales posturas esencialistas son la indigenista y la hispanista. La primera propone la recuperación de tradiciones indígenas olvidadas y oprimidas tras siglos de explotación desde la conquista, y la segunda pretende la reivindicación de los valores cristianos y españoles que fueron olvidados desde la independencia. Para estas corrientes, la solución al problema de la identidad latinoamericana se encuentra en una vuelta al pasado para encontrar esa matriz cultural olvidada y traicionada, pero que todavía puede ser reencontrada desde una mirada indigenista, hispanista e incluso desde una postura mestiza que promueve el hibridismo al momento de considerar la identidad de América Latina. Bueno, para las reflexiones finales, en primer lugar, con mi compañero consideramos que el problema de la identidad latinoamericana es una discusión vigente hasta el día de hoy y que aún está lejos de resolverse. La mayor dificultad al momento de referirse a la construcción de una identidad particular y propia de América Latina se encuentra en la oscilación y muchas veces contradicción entre el legado hispánico, el indígena y la mezcla que se intenta hacer entre ambos con el hibridismo y la exaltación del mestizaje. Esta oscilación entre culturas para intentar construir una identidad latinoamericana se observa en la mayor parte de la historia de la región, historia en la cual se destaca la realidad de una América Latina a la que se le impuso una dominación extranjera en un inicio y se terminó coartando el desarrollo de una cultura enteramente autóctona, llevando a que constantemente se llegara a buscar una identidad en modelos ajenos.
En un segundo punto, y a diferencia de otros países colonizados en los siguientes siglos como India o China, las culturas que se hallaban en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles estaban lejos de ser unidas y presentarse fuertemente establecidas ante los invasores, a los que les fue fácil destruirlas. Pese a esto, parte de la cultura indígena logró sobrevivir la conquista y dominación española, pero claramente no como cultura dominante. Por último, América Latina es una región influenciada por diversos elementos culturales provenientes de diversas fuentes, así que caer en las tentaciones esencialistas de construir una identidad rechazando este hibridismo puede significar un error que costaría parte importante de la comprensión completa de la realidad latinoamericana. Sin embargo, en el intento de hacer un matiz en la identidad latinoamericana y alejarse un poco de los esencialismos, Larraín no consigue tener una visión y reflexión final que logre integrar completamente ambas culturas, hablando de una cultura indígena más bien inferior y bárbara de la que no rescata algún aporte que sea realmente significativo para la cultura latinoamericana. De esta forma, y pese a los numerosos intentos de conciliar las visiones sobre qué es y cómo debería ser construida la identidad latinoamericana, es evidente que aún falta camino antes de poder consolidar o encontrar una identidad que englobe a América Latina. Y a modo de conclusión, se puede resumir las ideas centrales del texto en 3 puntos. En primer lugar, es importante considerar el establecimiento de una identidad latinoamericana como un proceso de cuestionamiento y construcción que resalta en 4 importantes periodos de crisis a lo largo de la historia de América Latina, cada uno de los cuales analiza y revive el debate sobre la identidad. En segundo lugar, destacan 2 posturas centrales al momento de discutir el carácter de la identidad latinoamericana. La primera corresponde al hibridismo como una tendencia que busca destacar las mezclas y el mestizaje de distintas culturas que han influenciado Latinoamérica, y la segunda, por otro lado, se refiere a las posturas esencialistas, siendo estas la indigenista e hispanista, que buscan destacar y reivindicar los aportes por separado de la cultura indígena e hispana respectivamente. Para finalizar, es importante mencionar la existencia de diversos factores que afectaron en los intentos de construcción de una identidad latinoamericana, principalmente la influencia de ideas y modelos extranjeros que en varias ocasiones fueron adoptados e imitados sin mayor cuestionamiento a la realidad de América Latina. Muchas gracias.